Vale, pues comenzaríamos por eso, ¿no? En plan, los pasos del diseño de una base de datos. Al principio se llama diseñar una base de datos, que es tú teniendo muchas entidades, o sea, teniendo muchos, pues tienes una gran cantidad de datos que quieres ordenar y almacenar para poder luego darle uso, ¿no? Tanto uso, pues, el uso que te dé la gana. Vale, tenemos en primer lugar la recolección y análisis de requerimientos. ¿Vosotros también veis parpadear mi ratón o soy yo el único? Yo no veo, o sea, No. yo lo veo normal. Vale, pues a lo mejor me estoy volviendo yo loco. Bueno, pues me lo voy a parpadear, bueno, no lo miro y ya está. Vale, recogemos información del sistema de base. Primero nos tienen que dar X datos, ¿vale? Nos tienen que dar una serie de datos. Podría poner esto así, modo diseño. Aquí. Vale. Vale, primero sería un diseño conceptual, ¿vale? Bueno, primero saber los datos que tenemos, ¿vale? Nos verán un enunciado tipo, en plan, mira, os pongo un ejercicio tipo, pues, que lo podemos resolver luego. En plan, diseña conceptual y lógico, normaliza una base de datos. Y te va diciendo, pues te pone un enunciado, un problema, que gestión de compra de material de oficina en la universidad es un caos, el procedimiento es muy tedioso. La persona encargada de esto quiere hacer una pequeña página web en la que cualquier empleado pueda entrar y seleccionar un artículo de la lista, ¿no? En plan, una base de datos de artículos y luego los requerimientos, ¿no? Entonces, lo primero es tener clara la información, ¿vale? Después de eso, tras eso, es un diseño conceptual, que es una vez recogido todos los requisitos y conocido el problema, realizamos un primer esquema conceptual en algún lenguaje de alto nivel, como es modelo entidad-relación, que este es el que vamos a ver exactamente ahora. Entonces, igualmente, diseño conceptual, pasamos directamente al modelo entidad-relación, ¿vale? El modelo entidad-relación es que representa la realidad a través de entidades, ¿vale? Esto os lo podéis leer sin más, pero lo que viene importante es que nosotros vamos a representar las entidades mediante cuadraditos, ¿vale? Esto es como volvemos a primaria, ¿vale? En plan, cuadraditos, círculos y líneas, ¿vale? En plan, tener claro simplemente que una entidad se representa con un cuadrado, ¿vale? Y un atributo, ¿vale? Que es un atributo de la entidad, por ejemplo, de alumno, pues nombre y apellidos, serían atributos de esa entidad, se hacen con circulitos y con rayitas, ¿vale? En plan, se relacionan con rayitas. Fácil. Y luego las relaciones, que es que podemos relacionar unas entidades con otras a través de lo que se conoce como una relación, ¿no? Esta es la acción que se produce entre dos entidades, ¿vale? Entonces, una relación entre dos entidades no expresa obligatoriedad de relación, sino posibilidad de relacionarse. O sea que, por ejemplo, un alumno va a un aula, ¿vale? Pues, en plan, va es la acción, ¿vale? El rombo sería la acción y el alumno y el aula serían las dos entidades. Ahora yo creo que vemos aquí ejemplos, ¿no? En plan, una relación, incluso dos entidades o tres entidades en la relación, ¿vale? Para verlo a modo bonito, las líneas suelen salir siempre de los puntos. O sea, por ejemplo, bueno, aquí sale del medio del cuadrado porque no puede, pero en el rombo suelen salir de las esquinitas. Lo digo porque, bueno, en un examen a mí me quitan un 0,5 puntos por sacar la línea del medio del rombo, pero vaya. Bueno, y luego, estos serían ejemplos de una relación con dos entidades y se ve luego la cardinalidad, ¿vale? Que es el primer, en plan, no pues aquí ningún ejemplo. Bueno, voy a sacar un mini paint en un momentito. Que es como tienes aquí una entidad, así. Esto es un rombo, que no lo parezca. Y esto es otra entidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver la cardinalidad, que es cuántos de estos mínimos necesitamos para realizar la acción sobre el mínimo de estos. Entonces, se pone un número aquí, que este es el mínimo. El mínimo. Y este es el máximo. ¿Vale? Esto va a ser ahora un poco complicado. Y aquí es igual, ¿vale? Aquí es el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cuántos de estos necesitamos suficientes para que se genere este? Vamos a ver ahora directamente un ejemplo, porque pone, indica el número mínimo de asociaciones en las que se aparecerá cada ejemplar de la entidad. Y la cardinalidad máxima es, indica el número máximo de relaciones en las que se pueda aparecer cada un ejemplar de la entidad. Puede ser uno, otro, valor, concepto, bueno. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Un curso, ¿vale? Tenemos la relación al final se deduce que es 1, 1, ¿vale? Pero nosotros vamos a adivinar esto. ¿Por qué? ¿Qué significa 1, 1? 1, porque siempre va a existir un curso. En una relación entre un curso que se imparte en el aula, pues siempre va a haber un mínimo, ¿no? Entonces, el 1 de la izquierda siempre va a ser el mínimo. Ese siempre está ahí. Entonces, vemos el máximo, que es 1. Entonces, ¿cuántos cursos se pueden impartir en un aula?
Pues a la vez, uno. No puedes impartir dos cursos en una aula a la vez. Por lo que el mínimo y el máximo para impartir, para que se efectúe la relación impartir, es 1 con respecto a cursos. Y ahora miramos la vuelta, ¿vale? En plan, en el aula, ¿en cuántas aulas se pueden impartir los cursos? Pues en un aula solamente se puede impartir el mismo curso, por lo que esto es una relación 1-1, ¿vale? Tenemos la relación curso con impartir, que sería un mínimo y uno máximo, porque solo se puede uno, y al revés igual en el aula, uno mínimo y uno máximo. Por lo que esto sería una relación 1-1, ¿vale? Se pondría aquí, debajo del rombo, 1-1, ¿vale? Vamos a leerlo. En esta relación de entidad solo se pueden relacionar con una entidad de tipo B y viceversa. Por ejemplo, si suponemos dos entidades, curso y aula, relacionadas a través de una relación, se imparten, podremos suponer que un curso se imparte en un aula. ¿Quién me llama? ¿Ha dicho alguien por el grupo? A ver... No. Vale, perdón. Vale, pues vuelvo. Bueno, estaba leyendo que es un poco mierda la teoría, pero bueno. Simplemente me vale el ejemplo, ¿vale? Vamos a ver esta de propietario posee un vehículo, ¿vale? Vemos que, como mínimo, para que exista la relación tiene que haber un propietario, ¿vale? Entonces, un propietario posee un vehículo, pero un vehículo puede ser poseído por varios propietarios. Entonces, el mínimo es un vehículo, pero el máximo es n. Entonces, cuando es una relación 1n, porque esto sería aquí 1 y aquí una n, porque es un vehículo puede ser poseído por muchos propietarios. ¿Vale? Más o menos, plan, a lo mejor el ejemplo se podría decir que muchos vehículos pueden ser poseídos por muchos propietarios, o un vehículo puede ser poseído por muchos propietarios. No, en verdad sí que es verdad, ¿no? Un coche puede tener varios propietarios, como por Claro. así decirlo a su nombre, pero una persona también es verdad que podría tener varios coches. Aquí, pues, se pone ¿Verdad? que sería NN, ¿vale? Sería NN, porque un propietario puede tener muchos coches y un coche puede tener muchos propietarios, por lo que sería una relación NN, ¿vale? Esto es un ejemplo un poco de mierda, pero bueno, se entiende, ¿no? Más o menos se entiende un poquito qué es la relación. Sí, sí. Bien, si tenéis alguna duda, pararme, ¿eh? Porque esto es un poco coñazo. Entonces, al final, luego, si no se entera uno de esto, se va un poco a la mierda. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, el alumno cursa la asignatura. Un alumno puede cursar muchas asignaturas. Y una asignatura la pueden cursar muchos alumnos. Por lo que esto es una relación de muchos a muchos, de n a n, ¿vale? Se pone siempre el mínimo a la izquierda y el máximo a la derecha. Entonces, al final, lo que nos importa son los máximos, en plan el nn. Entonces, se suele poner que esto es una relación nm, ¿vale? No sé si habéis dado matemáticas, pero bueno, cuando es n números, en plan, cuando no sabemos cuál es el número exacto, pero sabemos que puede llegar a infinito, pues se pone n. Pero cuando tenemos dos que son n, pues se pone nm, ¿vale? Entonces esto es una relación, o sea, lo vais a ver más o menos así, con dos puntos nm, ¿vale? Si no va a ser 1n, n1 o 1,1. Y NM, o sea, mucho y mucho, ¿no? nn es de muchos a muchos. Sí. 1n es de 1 a muchos, n1 es de muchos a 1 y 1,1 es de 1 a 1. Y luego nos puede caber la posibilidad de que se generen relaciones que cabe la posibilidad de que sea 0. 0, 0, 0, 1, 0n, ¿vale? Pero esto ya es un ¿Puede poquito ser más algún complicado. intervalo definido? Rollo, yo qué sé, uno Pero al... no son intervalos. Esto no tiene nada que ver con intervalos, ¿eh? En plan, esto es cardinalidad, en plan, contar. O sea, Ah, si hay vale, vale. muchos o hay uno. En plan, si son muchos o hay uno. No hay un intervalo de 5 a 6. No, no, no. Ok. Es o hay uno, o hay 0, o hay Ujú, más de uno. ¿Vale? ujú. Entonces esta sería la relación. En plan, esto sería la relación 1 a 1, ¿vale? Que es uno solo puede ser un aula y en un aula solo se puede ser un curso. Aquí hemos dicho, entre comillas, que un propietario solo puede tener un coche como máximo, pero un coche puede tener muchos propietarios, ¿vale? Aunque sea un poco mentira. Ya veremos ejemplos más reales. Perdón. Ahí, vale. Y esta es la de muchos a muchos, ¿vale? De n a n. Y una Entonces, pregunta. cuéntame. ¿Una relación 0-0 cómo funcionaría? Una relación 0-0 es que es difícil, porque al final te mete...
suele ir relacionada con la herencia y más movidas chungas. La cosa es eso, que una relación 0-0 es que cabe la posibilidad de que ningún alumno tenga ninguna asignatura. En plan, en alguna base de datos, en algún problema, puede caber la posibilidad de que esa relación sea condicional. En plan, la relación no se cumpla o dependa de que se cumplan otras. ¿Entiendes? Entonces, esto es como, Sí. como un registro, por así decirlo, ¿vale? Un registro. Que va la información, va viniendo la información en cascada, por así decirlo. Entonces, si tú sabes que en el de arriba sí o sí necesitas esa información para generar el de abajo, nunca habéis hecho un formulario de estos que vais poniendo una información y se van desvelando campos según lo que pongas. Pues esto sería Sí. algo parecido, ¿no? En plan, puede haber una relación de que requiere ese dato para poder seguir funcionando, pero a lo mejor, como el dato anterior no lo tienes y es otro, pues a lo mejor no te vale. Entonces, cabe la posibilidad de que ese dato sea 0 y haya una relación de 0-0 o de 0-1. ¿Vale? Pero esto ya Ok, es metiéndonos en plan, en profundo, ¿sabes? En plan, ahora no ok, vais a ok. tener, vamos, yo no recuerdo haber visto en ningún ejercicio en la carrera o en algunas asignaturas así que tuviese 0. En plan, es como, por lo menos al principio, ¿vale? Entonces, bueno, quedaos con que Bueno, hay relación 1-1. De hecho, aquí ni se complican, ¿sabes? En plan, ni se complican que haya la opción a 0. En plan, 1-1, 1 a muchos y muchos a muchos, ¿vale? Vale, entonces, luego tenemos notaciones alternativas. Que es lo que os he dicho yo, que al parecer son alternativas, pero en plan, el 1n, o sea, en esta línea, a mí me representa que la relación del alumno con el cursar. Pero a mí me gustaría tener las relaciones, o sea, la cardinalidad, perdón, encima de las relaciones. Entonces yo aquí siempre lo pongo así, ¿ves? Realiza 1n, ¿vale? En plan, en vez de poner, se pone que 1, no se cuenta el mínimo, porque el mínimo se da por hecho que siempre es 1. ¿Os dais cuenta que en el paréntesis el 1 de cliente y el 1 de pedido siempre es el mismo? Por lo que se cuenta la cardinalidad máxima, que en este caso es 1n, ¿vale? Y se pone aquí ok. encima. Esto es la anotación, ¿eh? Cada uno puede ponerlo donde le dé la gana, pero bueno, como luego siempre hay profesores cascarrabias que te dicen cómo lo quieren ver y tal, pues bueno, para esto existe, yo creo. Vale, atributos estructurados, ¿no? En plan, al final los atributos lo que queremos es que se relacionen con una línea a la entidad y ya está, ¿vale? ¿Qué hay que destacar en los atributos? A ver, se pueden destacar muchas cosas, pero como yo no os estoy dando una clase de universidad para que, o sea, voy a preguntar un examen entidades y relaciones tochungas, pues no. Esto va a ser más bien para que os podáis hacer un plano más o menos claro cuando os den una base de datos y digáis, vale, esto en mi cabeza es así, 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 y podéis hacer la base de datos mucho más rápido, ¿vale? Así que bueno, destacar que los atributos, ¿vale? En los atributos, la clave principal, ¿vale? Ahora os explicaré lo que es la clave principal, pero es algo bastante importante, se subraya, ¿vale? Para que lo entendáis así, a simple vista y como un pequeño esbozo, la clave principal de una base de datos es el atributo que va a llevar siempre la prioridad, porque va a ser el atributo que haga que diferencies un campo de la base de datos de otro. Por ejemplo, en una base de datos de personas, la clave principal sería el DNI, que es el atributo que va a diferenciar a todas las personas. Metas lo que metas, metas la cantidad de personas que metas, esa clave principal, que se llama primary key, va a ser capaz de diferenciar entre uno y otro. Entonces tiene que ser el atributo que más capacidad tenga de diferenciarlos. ¿Qué ocurre? Que, como bien os he dicho, en una de personas sí que existe el DNI. Pero, por ejemplo, en una base de datos de, yo qué sé, de lapiceros, no tienen DNI. En plan, tienen 3 millones de lápices. ¿Cómo los diferencian? Pues en este caso, cuando no tienes capacidad, porque los atributos en sí no te vienen con algo, pues a lo mejor de lapicero me dicen, pues tenemos rojo, azul, amarillo, o sea, el color sería un atributo, el tamaño y la marca, ¿vale? Pero a lo mejor hay de ese color, de esa marca y de ese tamaño, hay 3 millones de lápices. Entonces necesitamos ponerle algo que consiga diferenciarlos de los demás, que en este caso sería un ID. En plan, le pondríamos un ID, un identificativo, un número, una combinación de letras y números que lo diferencie de los demás. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que el lápiz 1 va a ser el lápiz 1 y el lápiz 3.467.000 va a ser el número, el ID 3.467.000. ¿Vale? Entonces, es un atributo, la primary key es el atributo más importante, o es uno de los más importantes. ¿Vale? Y lo que hacemos para denotar ese atributo es, bueno, aquí habla, ¿vale? Se trata de uno o más atributos de una entidad cuyos valores son únicos en cada ejemplar de la identidad. Todos los elementos de una entidad tienen en ese o esos atributos un valor diferente. En plan, lo que acabo de explicar, ¿no? Que
que tiene cada uno su independencia significativa. Este tipo de atributos son fundamentales y se marcan en el esquema subrayando el nombre del identificador, ¿vale? Yo creía que aquí aparecía, pero lo único que quiere decir esto es que si nosotros tenemos, a ver si puedo poner aquí esto. Si nosotros tenemos una entidad relación en la que tenemos una entidad y varios atributos, la primary key, ¿vale? Va a ir subrayada. En plan, imaginaos que aquí hay datos, ¿vale? Pues la primary key va a ir subrayada y es bastante importante que se subraye, ¿vale? En el modelo conceptual de la entidad relación. Y bueno, nada, este tipo de atributos son fundamentales y se marcan subrayando, ¿vale? Para que un atributo sea considerado un buen identificador, tiene que cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Esto es lo que os he dicho, que deben distinguir a cada ejemplar de la entidad o relación, es decir, no puede haber dos ejemplares con el mismo valor en el identificador, ¿vale? O sea, tiene que ser como el DNI en personas. No hay ninguna persona que tenga el DNI de otra persona, ¿vale? Todos los ejemplares de una entidad deben tener el mismo identificador. Todos los ejemplares de una entidad deben tener el mismo identificador. No tiene mucho sentido esto. No sé si tiene algún significado útil, pero bueno, no sé. Un identificador puede estar formado por más de un atributo. Esto si lo complicamos, pues sí que puede formar, pero bueno, esto ya es complicarlo un poquito. Puede haber varios identificadores candidatos. Una tabla puede tener, ahora veremos lo que es una tabla, pero bueno, en una base de datos puede haber varios identificadores para una misma tabla. Bueno, solamente eso, ¿vale? Importante, que quiero que yo me enrollo mucho, pero quiero que nos quedemos con una cosa principal, que es, las entidades son cuadrados, fácil y sencillo para toda la familia, los atributos son círculos, se unen a las entidades con una raya, las relaciones son rombos y son la acción que efectúan entre dos entidades, ¿vale? Luego, las relaciones de cardinalidad, puede haber de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno o de muchos a muchos, ¿vale? Se suele llamar, bueno, cardinalidad, relación de uno a uno, de muchos a muchos, bueno, de uno a uno, de uno a muchos y al revés, y este. ¿Vale? Importante hasta ahí. Y luego la clave primaria, que sería lo de subrayar las... ¿Vale? Todas las entidades deben tener un identificador. Que esto sería de subrayar un atributo que hace que se diferencien todos los datos de la misma tabla. Vale. El identificador es la clave principal también, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué? Perdona. O sea, el identificador es la clave principal. Sí, el identificador es la clave principal, sí. Vale. Vale, en inglés ya iremos viendo, porque, bueno, toda la programación y todo está en inglés. Primary key, ¿vale? Todo esto, pues, es información que os podéis leer, que yo, bueno, os pasaré luego los PDFs, pero es información que existe, que no tienes que tener en cuenta cuando hagas una base de datos, pero bueno, no está mal leerla. A ver, por ejemplo, se conoce como un diagrama entidad-relación al diagrama resultante de modelar un mundo real siguiendo el modelo entidad-relación, ¿vale? Como resultado se modelan todas las entidades con sus atributos, así como todas las relaciones existentes entre ellas, junto con su cardinalidad. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a esto, ¿vale? Rápidamente. El alumno cursa la asignatura, ¿vale? Hemos dicho que es una relación 1n. ¿Por qué? Porque un alumno solo... Bueno, de hecho... no, es una relación nn, ¿vale? Porque si os dais cuenta, o sea, nm en este caso. Porque un alumno puede cursar muchas asignaturas. Y una asignatura puede ser cursada por muchos alumnos. Por lo que esto es una relación nn, ¿vale? Aunque veamos, el 1 aquí es porque coge los mínimos, ¿vale? Que como veis siempre el 1 es mínimo. O sea, el mínimo siempre es 1. Entonces yo pues no lo pondría, pero bueno, como en este ejemplo lo pone, pues en esta del alumno a la relación hay 1n y de la asignatura a tal hay 1n, por lo que es nm, ¿vale? Esta es una relación nm. ¿Entendido por qué es una relación nm? Sí. ¿Hemos perdido al otro? Sí. Vale. No, pero que tenía el micrófono apagado. Ok. Sin problema. Vale, entonces vemos aquí también que asignatura tiene dos relaciones. Vamos a ver primero la relación de impartir, ¿vale? Un profesor imparte una asignatura y una asignatura solamente puede ser impartida por un profesor, ¿vale? Entonces ya no va a ser 1n, será n1 o 1, o sea, perdón, ya no va a ser nm, va a ser 1n o n1. Entonces vamos a ver cuál es el que falla. En plan, un profesor imparte una asignatura y una asignatura puede ser impartida por muchos profesores. En plan, una asignatura puede ser impartida por muchos profesores.
Sí, ¿no? Una asignatura puede ser impartida por muchos profesores. En plan, puede haber en Claro. una escuela que haya muchos profesores que imparten una asignatura, Sí. pero solamente un profesor puede impartir una asignatura. En plan, Puedo impartir varias también. bueno, un Pero profesor puede impartir varias asignaturas. ¿Ves? Pues eso, en sería plan, enorme. depende. Claro, al final, esto es. ¿Vale? Esto será un ejemplo de un enunciado que haya sido dado. Pero claro, nosotros O un caso concreto, claro, seguramente. exacto. Nosotros poniéndole un poquito de imaginación, podemos darnos cuenta que sí que existe una relación NM porque un profesor puede impartir muchas asignaturas y una asignatura puede ser impartida por muchos profesores. Entonces, al final es una relación NN, ¿vale? O sea, NM. Pero bueno, luego ya viendo específicamente cómo se puede hacer el ejercicio, pues sí que sacamos otros detalles, ¿vale? Pero bueno, aquí pues yo creo lo mismo. Un aula imparte un curso, bueno, es la misma relación que hemos visto antes. Un curso pertenece a una asignatura, pues, pues eso. En plan, y luego vemos que aquí hay atributos, pero todavía no está puesta la clave primaria de cada atributo. Un poco ejemplo de mierda, porque bueno, el alumno tiene nombre y apellidos, pero puede haber en la tabla alumno, ¿vale? En la base de datos de este alumno, puede haber 3 personas que se llamen Pepe Pérez, ¿vale? Entonces no les diferenciaría en nada. En este caso tendrían que tener un atributo con una clave primaria, que en este caso para alumnos, pues no sé si tienen DNI, pero podría ser el O DNI nombre de estudiante. o nombre de estudiante, justo número de estudiante, por ejemplo, de la universidad. Ese es un identificativo para nosotros. En su base de datos, ellos nos diferencian por ese número, ¿vale? Vale, pues pasamos a... Vale, esto es sin sentido, ¿vale? En plan, bueno, esto te lo mandan a aprender, pero vaya. Que puede haber relaciones binarias, ternarias, enearias, dobles. Que bueno, por aquí se ve, ¿no? En plan, el resumen. Que es una relación binaria, es que los cursos imparten en aulas. Que es una relación sale a 2. Una ternaria, pues 3 entidades comparten una misma relación. Una relación doble es que 2 relaciones comparten 2 entidades. Y una relación reflexiva es que la misma entidad se ejecuta consigo misma. O sea, que las piezas necesitan piezas para componerse. En plan, ¿no? En plan, se entiende, más o menos. Pero Sí. esto se usa, vamos, no lo he usado yo en la vida, en plan este de aquí. Pero vaya, que está ahí por estar, porque puede llegar a existir. Luego estamos con relaciones de herencia, que ni me voy a meter, porque no. En otra clase es eso, porque relación de herencia es que una entidad con sus atributos heredan, o sea, otras entidades heredan de sus atributos. Por ejemplo, libro tiene páginas, o sea, atributos tiene páginas, y de libro, que aquí está la primary key, este es el ID, y el título. Entonces, en libro no existe un precio, por así decirlo. Existe un precio como artículo, por lo que libro hereda, con este triángulo que veis aquí, hereda de artículo. Entonces, libro heredaría los atributos de artículo y de precio. Entonces, aquí se empezaría a dar el caso de que habría 2 claves primarias en la misma tabla, porque como heredan y no sé qué. Entonces, de hecho aquí es de 0, como mínimo 0. En la compra, veis que aquí es un 0, la cardinalidad es 0. Entonces, aquí ya con herencias empiezan a ver cosas de que es condicionante, ¿no? Depende de lo que herede y todo eso. Pero vamos, que nos vamos a meter, ¿vale? Resumen rápido y ya el último, lo prometo. Llevamos media hora. Entidad-relación. Entidad, atributos, relaciona con círculos, la relación es un rombo, la cardinalidad existe mínima y máxima. Importante, siempre nos quedamos con la máxima, la mínima suele ser o 1 o 0, nos da un poquito igual. De 1 a 1, de 1 a n, o sea, de muchos a 1, o de 1 a muchos, o de muchos a muchos. Y lo de que nos quedamos con la máxima, esto sería 1n porque nos quedamos con la máxima, la mínima pues nos da un poquito igual. Atributos que sin más, aquí no nos hemos metido. La clave primaria, bastante importante. Y poco más. Relaciones estas, que nos da un poquito igual. La herencia, que también nos da un poquito igual. Aquí se empieza a complicar un poquito, ¿no? Y mete más cosas. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, que al final esto es lo que queda de una base de datos, ¿vale? Que es, yo diría que es como una mini base de datos completa. Que es, un autor escribe un libro, el libro tiene ejemplares y el usuario saca ejemplares. Sería una mini base de datos de una biblioteca municipal o algo así, ¿no? Entonces, al final, es una mini base de datos en la que tienes 4 entidades. Autor, libro, ejemplar y usuario.
y estableces las relaciones, porque un autor puede tener muchos libros y un libro puede ser escrito por muchos autores. Esto veis que ya es un poco más real y es una entidad de relación, o sea, es una relación de cardinalidad NM, ¿vale? Lo veis arriba de la relación. Al igual que un usuario puede sacar un ejemplar y un ejemplar puede ser sacado por muchos usuarios, pues igual, una relación NM. Pero existe una relación 1N, que en este caso es un libro tiene un ejemplar, pero un libro tiene muchos ejemplares. Claro, esto es complicado. Y un ejemplar tiene muchos libros, ¿no? Un ejemplar solamente puede ser de un tipo de libro, pero puede haber muchos ejemplares, ¿no? Sí. Bueno, en plan, eso depende del tipo de enunciado, pues ya lo veremos, ¿no? Se hacen luego los cálculos de uno a muchos y muchos a uno. Te lo preguntas a ti mismo, que es lo que yo hago. Me digo, ¿un autor puede escribir muchos libros? Pues sí. ¿Un libro puede ser escrito por muchos autores? Pues sí. Pues mira, relación NM, ¿vale? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. También, si en el enunciado te dice que esa persona, que ese libro, por lo que sea, la editorial, solo hace que, o sea, solo permite un autor escribir un libro y no permite a dos autores, ya ahí nos están cambiando la cardinalidad, por muy lógica que nos parezca, ¿vale? Entonces ahí, leyendo bien el enunciado, tendríamos que decir, es que un libro no lo pueden escribir más de dos autores, o más de un autor, por lo que sería una relación 1N, ¿vale? ¿Bien? No sé si hay más ejemplos. Sí. Vale. Pues ahora sería pasar esto, que sería el modelo, por así decirlo, conceptual, a pasarlo a un modelo lógico. Pero yo creo que voy a entrar un poquito más con SQL y el modelo lógico lo retomamos en otro momento. Que al final es... Si se abre... Que al final es pasar al diseño lógico. Esto de aquí. Se pone el mismo ejemplo del anterior. Y un diseño lógico al final es esto, ¿vale? Es una tabla con... Pues mira, esta tabla tiene pues un ID que sería, por ejemplo, 1 Andalucía, pues el nombre Andalucía. Aragón, pues Aragón. Asturias, pues Principado de Asturias. Baleares, pues lo que sea. Plan, el nombre del ID y el nombre. Entonces, bueno, pues así se va viendo el modelo lógico. El modelo lógico, para que lo entendáis, pues al final se ve así. Plan, esto es lo que hemos visto ahora, que es alumnos asisten a cursos, ¿vale? Y es una relación NM, como vemos aquí, es 1N, 1N, pues NM. Y se pasa a un modelo lógico y se ve como alumnos tiene DNI, teléfono, tal, no sé qué, y se ve que el teléfono no sé por qué está subrayado. Debería estar señalado el DNI. ¿Vale? Veis que el teléfono, no sé por qué. Hombre, a ver, es un buen identificativo porque un teléfono no lo tienen dos personas, ¿no? En plan, solo existe un teléfono para cada persona, aunque bueno, pueden tener el mismo teléfono dos personas. Entonces, a lo mejor un ID muy bueno no es. Es más bien el DNI, ¿vale? Pero se quedaría subrayado el DNI, ¿vale? Y nada, eso, es pasar al modelo lógico. Mira, lo mismo, en plan, un empleado, que es la misma entidad, la entidad empleado, tiene como clave primaria, primary key, PK, y de empleado, ¿vale? ¿Veis que se llama ID empleado? Pues como nosotros, ¿no? Un 21 tal, no sé qué. Y luego tiene los atributos, puesto como... Al final, esto se declara igual que en un lenguaje de programación. El nombre de la variable, el nombre del atributo, que es sueldo, el tipo de variable que es entero, ¿vale? Int, de integer, y los constraints, ¿vale? Que ahora los veremos. Que al final son restricciones, es la palabra, creo que traducción literal de constraints en inglés, que son las restricciones que le ponemos a cada atributo de cada tabla. Pues mira, pues el email es un char, ¿vale? Que es de caracteres, ¿vale? Char en inglés caracteres, y tiene que tener un tamaño de 50. Pues al final email va a ser con un máximo de 50 caracteres y ya está, no le dice nada más. Teléfono pues igual, ¿no? 50 caracteres, ciudad pues igual, no sé qué, no sé cuántos, y al final pues todo es igual. ¿Vale? Eso sería pasarlo de modo conceptual a modo lógico, ¿vale? Que este es bastante importante. Y luego al final tenemos pues este tipo de cosas, ¿no? En plan, el alumno cursa la asignatura y vemos cómo las primary keys se juntan en la relación, ¿vale? Y se convierten en, esto con que os quedéis un poco por encima de cómo lo veis por aquí, ¿no? La primary key se relaciona con la asignatura, pero en la relación se queda como for each key,
¿vale? FK, que esto ya lo veremos luego, que es al final lo que hace que se relacione una tabla con otra y tal, ¿vale? Esto es un poco más complicado. FK, ¿vale? Quedaos con el nombre de clave foránea, foreign key. Y ya está, y vamos a ir un poco a SQL real, ¿vale? Entonces, bueno, como os he comentado, la base de datos, ¿vale? Existen bases de datos no relacionales y relacionales. Las bases de datos no relacionales, no sé si habéis visto lo que es un JSON alguna vez. ¿Habéis visto lo que es un JSON? No, Yo no. ni idea. Vale, pues sin más. En plan, una base de datos no relacional es una base de datos que, por ejemplo, nosotros teníamos la entidad alumno, ¿vale? Vale, alumno. La entidad alumno dentro de sí tiene pues nombre, tiene apellidos, tiene DNI, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos en una base de datos no relacional, al final lo que guarda es el modo cascada. Entonces, si dentro de aquí de alumno hay una que es libros, porque queremos saber los libros que tiene el alumno, aquí dentro de esta vamos a hacer otra vez. Pues el nombre del libro, el ISBN del libro, ¿vale? Entonces, al final, si nosotros queremos acceder aquí a libros, pues tenemos que acceder al alumno primero. Alumno, bajarlo y llegar a libros. Esto sería una base de datos no relacional, que es lo que nosotros no vamos a ver, pero bueno, os lo dejo aquí como ejemplo, ¿no? En plan, que al final tenemos que ir cayendo sobre todos y va siendo una cascada. Si queremos llegar a un dato, a este de aquí, al ISBN del libro, tenemos que pasar por alumno, ¿vale? En el caso de la base de datos relacional, ¿vale? Habría una tabla que fuese alumno y una tabla que fuese libros. ¿Cómo conectamos la tabla de alumnos con la de libros? Pues al final lo que hacemos es crear, si aquí tenemos en alumno el DNI, que es la clave primaria, ¿vale? La primary key, y bueno, tenemos más datos, lo que sea. Y aquí en libro, nuestra clave primaria es el ISBN, ¿vale? ISBN. Supongo que sabéis lo que es, ¿no? El ISBN, si habéis comprado libros de pequeños, pues bueno, es como el número, es como la matrícula, el número identificativo de cada libro. Esta sería la PK. Pues lo que hacemos, la única relación es una relación lógica, que es que creamos un nuevo atributo, que va a ser una clave foránea de este aquí y de este aquí. Entonces, este va a conllevar una clave foránea de DNI que se llamará, pues, DNI, la clave, pues, o sea, el atributo, perdón, se suele llamar DNI alumno, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues DNI, el atributo de la tabla alumno. Y esto es una clave foránea. Y al revés igual. Creas una clave foránea que sea ISBN / libro. Entonces, tú no has hecho ninguna línea que relacione estas dos tablas, ni ninguna relación. Simplemente has creado estas dos claves foráneas que lo relacionan. Entonces, cuando yo vaya a alumno y quiera saber el libro, pues me voy al alumno con la clave, perdón, con la clave foránea del libro que tenga. Por ejemplo, Pepe tendrá el libro 33, ¿vale? De ISBN número 33. Entonces, eso aparecerá reflejado en la tabla de alumno. En este caso en Pepe. Y en libro existirá la relación de que el libro 33 ahora mismo lo tiene Pepe. Entonces eso significará que en libro aparecerá pues el nombre, tal, no sé qué, no sé cuántos, y una que se llame al DNI alumno será pues Pepe, el DNI de Pepe. ¿Vale? Entonces es como que se crea una clave en ambas, que es como al final la unión, ¿no? La flecha que une esas dos. Así que bueno, eso para que sea un pequeño esbozo. Vale, ahora vamos a ver bases de datos en lenguaje SQL, que en este caso es viendo las tablas. Entonces, por así decirlo, el proceso para crear una base de datos al final es, tú te haces un modelo lógico, perdón, un modelo conceptual con entidad-relación, después tú lo pasas a un modelo lógico y cuando ya tienes todo eso, coges tu lenguaje, eliges el lenguaje, pues por ejemplo, escoges SQL, como nosotros vamos a coger, y empiezas a construir tu base de datos en SQL. Porque lo que también puede ser es que hagamos nuestro modelo lógico entidad-relación y luego elijamos hacer
nuestra base de datos en PHP, por ejemplo, y es otro lenguaje de base de datos. O queremos hacer en una que se llama MariaDB, que es otro lenguaje de base de datos, ¿vale? Son lenguajes SQL, o sea que heredan muchas cosas de SQL, pero llevan su propio lenguaje y sus propias características, ¿vale? Entonces, vamos rápidamente a... Bueno, esto al final, ¿sabéis un poco de inglés? Sí, ¿no? En plan, el inglés, bien. Sí. Sí, pues al final, create and drop, pues al final, crear y dropear, ¿no? Dropear es como soltar, ¿no? Drop, Mm. como soltar. Entonces, al final es crear base de datos, creación de la base de datos, create table, o sea, perdón, create database, ¿vale? Es el comando, ¿vale? Lo que veis en azul es lo que realmente importa, porque luego lo demás es el nombre que tú eliges. A ver, voy a ponerlo en transiciones, no, aquí. Vale, al final lo importante es lo azul, ¿vale? Esto es porque creamos la base de datos testdb punto y coma, ¿vale? Importante el punto y coma al final, como si fuese Java. No sé si habéis visto Java, pero bueno, punto y coma al final de cada sentencia. Y para eliminarla, pues drop database. Tampoco tiene mucho más. Al igual que crear la tabla. Vemos que para crear la tabla, ¿vale? Hacemos comando create table, espacio, el nombre de la tabla, table name, y entre paréntesis, separados por una coma, las columnas que queremos dentro de la tabla, ¿vale? Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Columna 1, tipo de dato, columna 2, tipo de dato, columna 3, tipo de dato. Puntos suspensivos, porque supuestamente habrá más columnas, pero cuando llega al último dato no se separa con una coma, porque es el último dato. Aquí, si fuese este el último dato, se pondría paréntesis, punto y coma, ¿vale? Vemos aquí un ejemplo. Vamos a crear la tabla personas. Create table personas. Pues el primer dato es... el primer dato es persona ID. En plan, al final lo que os he dicho, ¿no? Una clave que diferencie una persona de otra, pues un ID, está bien. Que va a ser un número entero. ¿Vale? Los IDs suelen ser números enteros. Porque al final, luego tú les dices en los... Espera, un segundo. Vale, perdón. En las... Perdón, en las restricciones al final, por ejemplo, tú dices que en personas, ¿vale? En la tabla personas va a haber un ID de persona que sea número, ¿vale? De número entero. Pero luego a lo mejor le queremos decir que si cada vez que metamos una persona, yo mismo no le tenga que señalar, oye, que esta es la persona número 1, oye, que esta es la persona número 2, sino que cada vez que metas una persona, el valor sea autoincrementable. Entonces no tengas que pedirle, oye, ¿el número de persona de este cuál era? En plan, me has metido la persona 57, pero ¿qué número lleva? ¿El número 57 o el número 60? Entonces te digo, para decirle, oye, autoincreméntamelo cada vez que inserte un dato en la base de datos, ¿vale? Entonces, por eso es bastante importante. Bueno, aquí veis en plan apellidos, pues varchar, ¿vale? Valor de carácter. Pues aquí antes habéis visto que era char, ¿vale? Y ahora varchar. Pues al final, esto lo podéis ver, al final es muy teórico porque hay varchar, hay var, hay char. Y uno tiene un máximo de 50 caracteres, uno tiene un máximo de 300 caracteres, otro tiene un máximo de no sé cuántos. Entonces al final usas varchar, pones 255 y te quedas más ancho que largo, ¿no? En plan, al final es las restricciones que le quieras poner tú a tu base de datos. Pues por ejemplo, que si le pides el nombre, no te ponga 50 o 100 caracteres de nombre, ¿no? Porque no tiene sentido uno que se llame con 100 caracteres. Pues le pones una restricción de 15 y dices, ala, tu nombre hasta 15 caracteres, ¿vale? Entonces, luego piensas, vale, pues como quiero 15 con un carácter, o sea, con un tipo de dato que tenga como máximo 20 me vale. Entonces, elegirías char, porque tiene un máximo de 20. O no sé, no me acuerdo si cuál es exacto, ¿vale? Pero a nosotros ahora nos da igual. Con que pongamos varchar y el número, pues 50, nos va a valer, porque aún no queremos meter restricciones de ese tipo. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Hablo Sí. mucho. Quiero que, si no entendáis algo, pues me decís, ¿vale? Nada, esto es para crear tabla, sin más. Veis que aquí al final lo que os he dicho, ¿no? Todos se separan con comas hasta que llegas al final. Y al final, como no hay ninguno más, cierras el paréntesis del city varchar, o sea, del varchar. Y luego cierras paréntesis otra vez y punto y coma, ¿vale? Para que la sentencia sea correcta. Esto sería para crear una tabla. ¿Vale? Algo que debéis tener en cuenta, porque al final yo no os lo he dicho y es bastante importante. Digamos que esto es un cuadrado. Y esto se va a llamar
base de datos, ¿vale? Esto va a ser DB, en inglés database, ¿vale? Dentro del database, que va a ser este cuadrado de aquí, va a haber tablas, ¿vale? Tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿vale? Y dentro de las tablas va a haber el nombre de la tabla, el nombre, mi letra es muy fea, pero vale, el nombre de la tabla, y los atributos, atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4, ¿vale? Y aquí se suele poner si es PK, ¿vale? Si es primary key o FK o foreign key, que ya lo veremos luego, ¿vale? Entonces es eso, ¿vale? Una base de datos, que ya hemos creado la base de datos, ¿vale? Hemos visto cómo crearla y dropearla, ¿vale? Dropear una base de datos eliminaría en sí toda la base de datos, ¿vale? Ya hemos visto drop y create. Luego, dentro de la base de datos, ¿vale? Una vez hemos creado la base de datos, creamos las tablas. Entonces, create table, pues si queremos crear esta, pues create table, nombre. ¿Vale? Y los atributos, o sea, hay las columnas, que serían los atributos, pues dentro. ¿Hasta ahí bien? Pones el nombre. ¿Puedes volver un segundo? Vaya, lo acabo de cerrar el paint. Ah, no. Vale, da igual. Pones el nombre y luego los atributos de o cómo. Claro, en Que plan, ni me haces create table, el comando, ejecutas el comando. Create, ahora lo vamos a ejecutar, ¿vale? Después. Create ok, table, ok. pones igual, Sí, create table. El nombre de la tabla, sí, pues es, yo qué sé, alumnos, pues pones a alumnos, sí, AL. sí. Y luego, Ujú, dentro, pones paréntesis y pones ujú, el nombre del dato, por ejemplo, DNI, sí. aquí un espacio en blanco y después el tipo de dato, pues DNI es un número entero. Un número entero. Yo quiero ponerle el Sí. DNI tiene, creo que son 9, ¿vale? 9, pues yo le pongo aquí, si quiero 9. Y le cierro que es 9 números, Ajá, ¿vale? ajá, Bueno, ajá. DNI al final no es un número entero, ¿vale? Es un varchar porque tiene una letra al final. Entonces lo justo sería que pusiésemos varchar y 9, ¿vale? Y ahora Sí. aquí pondríamos una coma y el siguiente dato. Pues el siguiente dato pues lo podemos poner por aquí. Pero bueno, hacemos un enter y lo seguimos haciendo por aquí. Pues esto sería, el siguiente dato sería nombre. Que también es un Sí. varchar. Y que tiene, pues no sé, un nombre, pues tiene, vamos a ponerle 20, ¿no? Para dejarle poner el nombre que quiera. Coma, pues Mm, otro dato, pum, pum. Coma, otro dato, pum, pum. Que ya este es el último dato. Pues cierras y punto y coma. ¿Vale? sí. El cerrado, Ujú, como lo veis en el PDF, que ahora lo pongo, al final hace aquí un enter, hace un salto de línea y esto lo pone aquí. Pero es para que sí. más o menos se estructuren bien los datos. ¿Veis aquí, no? Ujú, Termina, city, que es el nombre de la columna, ¿vale? Diferenciáis entre ujú. columna y tabla. O sea, tabla, las columnas de la tabla y la base de datos. Diferenciáis esos tres Vale. factores. Ujú, Dentro de la tabla hay columnas y dentro de las columnas va a haber datos, ¿vale? Que ahora vemos cómo insertarlo. ujú. Vale, create Em, table. una pregunta, Cuéntame. entonces, para tenerlo en claro, Sí, entonces. sí, lo que digas. El person ID sería el nombre de la columna, el int sería, donde dice int o varchar, es el tipo de variable El tipo de dato que vas a meter dentro. de dato. Exacto. El tipo de Y variable el, está bien, sí. sí, es que lo pienso en variables. Sí, está bien, Eh, está bien. y el 255 sería la cantidad de variables, de datos que tendrías, o... No, eso es la extensión que permites. Por ejemplo, en plan, last name, el apellido, tiene un máximo de 255 caracteres. Quiere decir que si Ah, tú ok, le ok, introduces, que perfecto. cuando vas a insertar un dato en la base de datos, le introduces un apellido que tiene 256 caracteres, te va a No te lo decir acepto. out of index, creo, o out of, en plan, que te has pasado. Entonces va a Ah, devolver el error perfecto. de que no puede ser tan grande. Es solamente eso, en plan es indicativo, sin más. Puedes no ponerle nada, entonces le deja un valor abierto, ¿vale? Ok, perfecto. Vale. Y abajo se ve cómo se crea la base de datos, o sea, perdón, la tabla, ¿vale? Esta tabla es una de las tablas que yo he visto que habéis creado dentro de la base de datos, he puesto DB, ¿vale? Se ve, ¿no? Hay persona, last name, first name y address y city, ¿vale? Ahora Mm. cuando metamos datos, pues se van a ver diferente. Drop table, ¿vale? Pues lo mismo, si hay un drop database, pues hay un drop table. En este caso hay dos, ¿vale? Que es truncate y drop, ¿vale?
Truncate elimina la tabla de una, en plan se carga toda la tabla, y Truncate elimina el contenido de la tabla, o sea, los datos. Sí. Querrás decir que drop table elimina la tabla, ¿no? Drop table te la cargas entera, no dejas nada de la Ok. tabla. Y truncate es si quieres eliminar los datos que hay dentro de la tabla. ¿Vale? Si hacemos un truncate a una tabla se quedaría así, Ok, como la de abajo, ¿vale? Si hacemos drop, perfecto. a tomar por saco. ¿Vale? Estos datos así un poco interesantes. Y luego tenemos las alteraciones de tablas, que es una tabla una vez creada, imagínate que decimos, hostia, que quiero añadir una columna, ¿vale? Pues vemos cómo añadir una columna, que es, se pone alter table y el nombre de la tabla, ¿vale? Al final, si lo traducimos perfectamente del inglés al español, es alterar la tabla, me dices el nombre de la tabla, y le decimos add, añadir, el nombre de la columna y el tipo de dato. Y ya está. En plan, si nosotros aquí hacemos un alter table persons add, yo que sé qué falta, country, varchar 255. Ya está. Entonces estaríamos haciendo aquí un alter table y le estaríamos añadiendo aquí en la columna country. ¿Vale? Por ejemplo, alter table customers, añadir email, varchar 255. Entonces lo que estamos haciendo es añadirle una columna a esa tabla. ¿Vale? Al igual que hay un añadir, hay un dropear. O sea, perdón el spam inglés. Hay un drop, ¿vale? Que es un borrado de una columna. Pues igual, borras una columna. Alterar la tabla, alter table, customers, drop column, email. ¿Vale? Esto podéis, en plan, yo qué sé, estáis programando una base de datos y decís, hostia, ¿cómo se borra una columna? Pues vais en Google, borrar columna, base de datos SQL, pum, enter, y te va a salir drop table o drop column y lo vas a ejecutar. ¿Vale? Esto yo, o sea, yo a lo mejor, seguramente cuando haya querido eliminar una columna no haya dicho, hostia, es verdad, en los apuntes que me dio este profesor me dijo que, no, en plan, lo buscas en Google, ves drop, ves column y dices, ah, vale, ya me acuerdo. ¿Vale? No son cosas que os tengáis que aprender de memoria, pero sí son cosas que tenéis que tener en cuenta para que sepáis que existan, ¿vale? Para que a la hora de ponerlas en práctica digáis, ah, sí, esto se hacía, bueno, me acuerdo, voy a buscarlo. Y lo buscas y te acuerdas, ¿vale? Así que más o menos os estoy enseñando a buscar con conocimiento después, ¿vale? En plan, más que aprenderos cosas de memoria. Vale, pasamos al siguiente. Los constraints, que son las restricciones. Que esto es lo que viene a la derecha del tipo de dato. Nosotros tenemos que la columna 1 tiene un tipo de dato, pues yo qué sé, varchar, y ahora tiene una constraint. ¿Qué tipos de constraints hay? Pues está not null, que es asegura que una columna no pueda tener un valor nulo, ¿vale? Imagínate que yo te estoy pidiendo una persona. Te digo, oye Malika, dame una persona. Pues tú me vas a decir el ID de la persona, el apellido, el nombre, la calle donde vive, o sea, la calle donde vive y la ciudad. Pero imagínate que yo te digo que el ID o, por ejemplo, el apellido no puede ser nulo y tú no me lo das. Entonces te digo, ah, error, ¿vale? Entonces eso quiere decir que tú puedes decirle que haya campos obligatorios. Al final es como hacer un formulario, ¿vale? En plan, tú haces un formulario y el formulario lo que va a hacer es volcar unos datos en una base de datos. Entonces, hay formularios que tienen un asterisco rojo, que eso significa que que no puede ir nulo ese dato. Tiene que tener un valor. Pues esto es igual. Not null, fácil. Unique, pues que sea único. Una primary key suele ser única, ¿vale? Que ese valor no se puede repetir dentro de la tabla. Si hay un valor que es 12, al ser unique nunca va a poder entrar otro valor que tenga ese mismo dato, ¿vale? Eso se suele hacer para validar entradas a la base de datos. Si tienes el valor, yo qué sé, si tienes un valor que se repite, pues no te va a dejar entrar a la base de datos. Y ese dato no va a entrar, ¿vale? Y luego ya fácil, no voy a ver los tres últimos me dan un poquito igual. El check, el default y el create index, la verdad es que me dan un poquito igual. Pero primary key y foreign key, pues mira, una primary key es una combinación de not null y unique que identifica de forma única cada fila en una tabla. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Un DNI, pues identifica una fila de otra fila, ¿vale? Y una foreign key evita acciones que destruirían enlaces entre tablas. Madre mía, qué
suena todo catastrófico. Evita acciones que destruirían enlaces. Pues no sé. En plan, yo no le pondría esa descripción, pero bueno, ya iremos viendo qué es una clave foránea exactamente y para qué las podemos usar. ¿Vale? Que antes lo hemos visto un poquito en entidad relación, pero bueno, eso. Entonces, simplemente tenerlos en cuenta, es lo mismo que digo, ¿no? En plan, tú sabes que, o sea, yo ahora sé que para alterar una tabla y añadir una columna, tengo que usar alter table, ponerle el nombre de la tabla y decirle que add column y el nombre de la columna y el tipo de la columna. Puedo hacer todo eso. Pero dentro de 20 días o dentro de 15 días os preguntaré cómo se hace eso y diréis, pues no tengo ni puñetera idea. Entonces lo buscaréis en Google y os acordaréis. Exactamente igual esto, ¿vale? En plan, hay que tener en cuenta las 4 primeras, porque son las que más se usan, y luego al final va siendo automático. Tú creas una tabla y dices, pues esta es la primary key, pues voy a poner primary key. Que quiero que este valor tenga siempre un dato, pues pongo not null, ¿vale? Y al igual que luego haces la clave foránea. Pensad que cuando vosotros creáis una base de datos, os ponéis a hacer un comando en la base de datos, ya tenéis hecho el diagrama conceptual antes. Entonces, sabéis perfectamente qué relación tienen todos los datos, sabéis perfectamente qué entidades existen, ¿vale? Entidades es nombre de tabla, ¿vale? Son tablas, las entidades. Y las relaciones al final se quedan bastante bien reflejadas en los atributos y tal, en el modelo lógico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú vas a hacer una base de datos, tú no te estás pensando si el valor es not null o si la primary key es no sé qué. Eso ya lo tienes. Entonces, lo que tú haces es representar el modelo lógico y el modelo físico, perdón, y el modelo conceptual, lo acabas reflejando en una base de datos. ¿Vale? ¿Alguna duda? O sea, entendería que No. tuvieseis muchas dudas porque esto, pues, es un poco complicado, pero bueno. ¿Veis dónde se insertan los constraints? Al final es nombre de la tabla, en la columna 1, que sería, por ejemplo, nombre, el tipo de dato, varchar y el tipo de constraint, pues not null, por ejemplo. Y se pone tal cual, not espacio null, ¿vale? Él lo va a detectar, la SQL. Vale, luego, vale, no voy a entrar ni siquiera en... Esto lo voy a dejar por ahora, para el próximo día, que va a ser consultar datos de la base de datos. Pues aquí tenéis una tabla que es select, y entonces con select se sacan datos de la base de datos. Luego tenemos el where, que es sacar datos donde un valor sea el valor que tú le digas, o sea, haciendo consultas de la base de datos más específicas, ¿vale? Dame todos los datos de la base de datos de Google donde salga mi nombre y mi DNI juntos. Pues te van a dar todos los, por si acaso hay algún Dani Sabaj que tenga otro DNI, por lo que va a ser otra persona. ¿Vale? Pues eso, me sacan todos los datos. Donde, where, el ID sea eso, o donde el apellido sea lo que sea. Inserciones, actualizaciones y borrados, ¿vale? Ya los veremos el próximo día, ¿vale? Insertar datos dentro de una base de datos, update, o sea, modificar datos de una base de datos y eliminar datos de una base de datos. Fácilmente, insertar un registro. En un registro de un usuario se hace una inserción, ¿vale? Modificar, pues en una modificación de perfil, tú vas a tu perfil y dices, ostras, quiero modificar mi estado de Instagram. Pues eso es una base de datos que estás cambiando el valor de ese dato, ¿vale? Y lo estás cambiando en la base de datos. Y luego el típico delete, o pues un campo que quieres eliminar, un dato que quieres quitar, etcétera. ¿Vale? Y una consulta sería pues un login. Un inicio de sesión es una consulta a la base de datos. Yo voy a consultar si los datos que me ha introducido son iguales a los que introdujo en el registro. ¿Vale? Es una comparación de datos. Pues es una consulta. Y aquí tenía un repaso porque yo os voy a pasar el PDF este. Porque este PowerPoint lo he hecho yo, ¿vale? Es mío. El otro es de la universidad y lleva nombres y lleva cosas un poco raras. Entonces, puedo usarlo para grabar la clase, pero luego no puedo enviároslo. En cambio, puedo hacer mis propios resúmenes de esos PDFs, que es este, ¿vale? Que es entidad relación, las relaciones, la cardinalidad, relación uno a mucho, lo que hemos visto antes, ¿vale? La primary key y el ejemplo, ¿vale? Bueno, hay dos ejemplos en este caso, ¿vale? El que tiene es el ejemplo con solamente modelo entidad relación, ¿vale? Y luego pasado al modelo lógico abajo, ¿vale? Conceptual y modelo lógico. ¿Vale? Yo os voy a pasar esto. Pero vaya eso, que sepáis que está aquí esto. Vale. Y ahora, por último, que llevamos ya casi una hora, supongo que estaréis un poco hasta los huevos de oírme hablar, porque es un poco, No. es un poco duro, se hace un poco duro base de datos. Vamos a ir con una pequeña instalación,
¿vale? Que yo lo que voy a hacer, para que me entendáis, que os he explicado que es, en plan, vale. Bueno, os voy a decir, os voy a explicar manualmente, mira, aquí lo incorporo en Python, ¿vale? En la base de datos, pero bueno, eso ya, como nosotros solo vamos a gestionar base de datos, pues no vamos a ver por ahora ningún lenguaje asociado. Vale, vamos a... Bueno, vosotros instalaréis, luego seguís la instalación. Esto de aquí, ¿vale? Esta cosita de aquí, que es SAMP. ¿Qué es lo que hace SAMP? Inicia un servidor MySQL, ¿vale? En primer lugar, nosotros vamos a inicializar estos dos servidores, ¿vale? Apache y MySQL, ¿vale? Apache y MySQL. Los vamos a dejar ahí esperando que se encienden. Va a salir, tiene que salir en verde, todo verde, ¿vale? Si os salen aquí errores, decídmelo, porque creo que aquí me sale uno en rojo. Ah, no, mira. Si os salen errores en rojo, comentádmelo, pero vaya. Es lo que te dice es inicializando los módulos, tal, no sé qué. Vale. Dime, perdona. ¿Cuál versión? No, tranqui. Lo tengo puesto... O sea, ahora solamente quiero que lo miréis, ¿vale? Ah, ok. Luego lo instaláis porque es bastante importante que prestéis atención a esto, ¿vale? Al final, la instalación y el número y todo eso os lo he dejado aquí en la diapositiva. Está perfectamente explicado. Os digo... a ver... Os digo la versión, os digo cómo... y una explicación de cómo funciona, ¿vale? Pero lo importante es, una vez lo inicializáis, ¿vale? En vuestro buscador, en vuestro explorador, el que sea, Safari, Explorer, Mozilla, lo que sea, ¿vale? Aquí arriba tenéis que poner localhost. Localhost. Y le pulsáis Enter. Entonces, una vez esto sería conectando, esto está conectando a esto, ¿vale? Esto ahora mismo está conectado a esto. Estoy entrando aquí, en este servidor, en el servidor de Apache, ¿vale? Esto es el servidor de Apache. Ahora, dentro de Apache, voy a ir a phpMyAdmin, que es, al final, la base de datos. Entonces voy a phpMyAdmin y me lleva a lo que es, literalmente, mi base de datos, ¿vale? Una base de datos SQL. Como veis aquí, de hecho, yo tengo bases de datos creadas. En plan, tengo una que se llama MySQL, otra que se llama LifeCole, que es donde doy clases aparte, una escuela online que doy clases, y he creado una base de datos que se llama Alfredo, ¿sabes? En plan, sin más, ¿vale? Y aquí ya nos metemos con una interfaz gráfica de gestión de base de datos, ¿vale? Lo que se llama sistema de gestión de base de datos, ¿vale? SGBD. Un SGBD, un sistema de gestor de base de datos, es un conjunto de programas que nos permiten gestionar nuestras bases de datos. ¿De acuerdo? Pues esto es un SGBD, sistema de gestor de base de datos. ¿Cómo gestionamos aquí nuestras bases de datos? Pues de manera demasiado fácil, la verdad. En plan, bastante fácil. Por ejemplo, creamos una base de datos, le damos a nueva. Y nombre de la base de datos, pues le voy a llamar UM, ¿vale? Y le damos a crear. Y diréis, ¿por qué nos has enseñado a crearla con comandos si al final luego lo podemos hacer así? Porque, vale, la creación de la base de datos sí que es verdad que la puedes hacer así, pero luego al crear tablas es mucho mejor meterte con comandos SQL, como vais a ver aquí, que es esto, que meterse con la estructura, venir aquí, crear una tabla, le das aquí a continuar, el nombre de la tabla, pues yo que sé, por ejemplo, personas. Entonces aquí tienes que seleccionar un montonazo de movidas y un montonazo de cosas que son específicas de SQL, de phpMyAdmin, que es el SGBD, que al final hay muchas complicaciones. Entonces es muchísimo más sencillo irse aquí y decir create table, personas. Y hemos dicho que, como queremos empezar a crearlo, abrimos paréntesis, enter, cerramos paréntesis y punto y coma. Y aquí dentro vamos a ir creando los datos. Pues por ejemplo, ¿cuál es la primera que hemos dicho, no? DNI. DNI, que es un número entero. Bueno, hemos dicho que es un varchar. Varchar. Que sea de 9. Coma, siguiente dato. Hemos dicho que un nombre, ¿no? Una persona tiene un nombre. El nombre también es un varchar. Y va a tener una cantidad de 20. No sé si lo estáis viendo bien. Voy a hacer un poco zoom. ¿Mejor así? Sí. Vale. Y vamos a crear un apellido. Estamos creando las columnas.
que también va a ser un varchar 20. Y venga, vamos a ponerle una edad, ¿vale? Que sea un número entero. Que no le vamos a poner ni valor ni nada, ¿vale? Y este es el último valor, por lo que termina aquí, tal cual, edad int. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es darle a continuar. Entonces cuando le damos a continuar se va a ejecutar esto. Y si no le hemos cometido ningún error, nos va a dejar crear la tabla con estos datos. Vamos a añadir cosas para que sea un poquito mejor, que va a ser, esta va a ser la primary key. ¿Vale? Esta va a ser la primary key. Y le vamos a poner que no puede ser null, no puede ser nula. El nombre tampoco puede ser nulo, ¿vale? Estas son las restricciones. Y esto tampoco puede ser nulo. Y lo pones literalmente al lado y ya Y está. lo pongo literalmente al lado y se lo come con patatas, justo. Con espacios, Oh. literal. En plan, él detecta que esto es not null junto. Y te lo va a ejecutar así. Y que este int va separado. En plan, lo detecta todo perfectamente. ¿Vale? Not null, not null, not null. Perfecto, primary key. Y ya está. Esto sería una tabla bastante bien hecha. Vamos a darle a continuar. Si no nos da ningún error, saldrá así, MySQL ha devuelto un conjunto de valores, tal, que está perfecto. Entonces, vamos a la tabla, a la base de datos, que es UM, y dentro hay personas. Que si abrimos personas ligeramente, vamos a tener que las columnas son apellido, varchar, nombre, tal, no sé qué. Y si nos vamos a columnas, le hacemos clic aquí, vemos que hay un DNI, un nombre, un apellido y una edad. Con varchar 9, varchar 20, 20 y 20. Esto es todo de SQL, ¿vale? Esto es lo que me mete SQL de por sí, para que tenga utilidad y pueda ser al final plan funcional, digamos, ¿no? Que te mete un cotejamiento en UTF-8. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a adquirir caracteres de ASCII, ¿no? No sé si sabéis lo que es ASCII, pero vaya. Va a coger la ñ, va a coger yo qué sé, en plan las tildes, por ejemplo, etcétera. Entonces va a poder darle valor a todos esos. Por ejemplo, si tú le metes una letra rusa o una letra china, como China y Rusia no están en UTF-8, o sí, no sé, ahora mismo, pues a lo mejor te da error ese valor y no te lo coge, ¿vale? Pero todos los valores europeos están en UTF-8, así que el cotejamiento, que se pone automático, os lo estoy diciendo aquí un poco, pero vaya, que esto se pone automático. Dice que no sea nulo, esto sí que lo he puesto yo, que por de predeterminado no tenga ninguna, comentarios y extra. Esto es lo que mete por defecto SQL, que le podemos hacer caso o no le podemos hacer caso, es opcional. Entonces ya tenemos creado una tabla en la base de datos, ¿vale? ¿Qué proceso hemos seguido para esto? Nueva tabla, crear tabla. Una vez creada la tabla, nos vamos aquí a SQL, a esta hojilla de SQL que aparece por aquí, y ejecutamos aquí lo que queramos, ¿vale? Yo voy a hacer rápidamente una inserción, ¿vale? Aunque no le hemos dado la inserción. Se nos ha ido ya de hora. Pero bueno, no voy a hacer inserción de datos. Que de todas formas es, al final, como lo veréis luego, es un insert into, el nombre de la tabla que sería personas, y las columnas que queremos... yo ni me acuerdo cómo se hace. En plan, las columnas y los valores. Pero al final es lo guay, que lo tengo aquí en un momento. El insert, que es insert into table. Le pasas entre paréntesis los valores de cada columna que quieres rellenar. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero rellenar solamente DNI y nombre, ¿vale? Solo quiero rellenar esos dos. Y le paso, pues esto se pone como, se cierra aquí y pongo values y le paso un DNI, pues por ejemplo, le voy a poner uno inventado, ¿vale? F y el nombre que va a ser Pepe. Entonces, esto va a insertar, no me va a dejar insertarlo porque como hemos puesto que el apellido es not null, no puede ir nulo. Y en esta inserción está yendo nulo el apellido, si os dais cuenta. ¿Vale? Estoy insertando dentro de la tabla personas, DNI y nombre. La columna DNI y la columna nombre. Y estos son los valores. El DNI es este, respectivamente, y el nombre es este. Probablemente como le da a continuar me dé un error. Exacto. Porque
Podría poner el apellido, ¿no? Entonces. Ah, porque no he plan, seleccionado. Habría que poner el apellido, pero aquí principalmente me ha dado un error de que no he seleccionado la base de datos. Eso significa que no estoy aquí. Tengo que ir a Ah, columnas. En plan, voy a copiarme esto. Esto porque como medida nueva y he creado una nueva, pues no lo he pillado bien. Entonces tengo que ir a UEM y aquí en SQL de UEM sí hacerlo, ¿vale? Que voy a darle a continuar y me va a decir el dato este es desconocido porque está esperando la columna 11F en file list es desconocida. Vale, esto es porque tenemos que ponerlo, se me ha olvidado decirlo. Los valores hay que ponerlos entre comillas, ¿vale? Como son varchar. En este caso DNI es varchar, pues nos va a venir bien. O sea, es entrecomillado. De hecho, creo que es hasta comilla simple. Pero no me acuerdo, la verdad. En plan, suele valer cualquiera, ¿eh? Comilla simple o comilla o la otra comilla. ¿Vale? La consulta se realizó, pero warning, apellido, dos en Java default valor. En plan, me los pone, me da un warning diciéndome, oye, edad y apellido no me los has metido. A lo mejor sí que me lo va a guardar, pero me va a guardar como que hay un warning, ¿vale? Creía yo que iba a saltar un error de algo chungo y no me iba a dejar, pero mira, sí que me deja, pero me salta un warning diciéndome, oye, me has especificado que esos valores no son, que no pueden ser nulos, pero sí que has introducido un valor. Vamos a ver aquí las columnas. El dato. A ver. Ni siquiera. Ni siquiera nos la ha metido. Si os dais cuenta, ni siquiera nos la ha metido. En plan, aquí nosotros hacemos un select. En plan, intentamos consultar todo lo que hay dentro. Ah, mira, sí que está aquí. DNI y PP, ¿vale? Veis que sí que se ha metido. Pero no nos aparece como dato porque, en plan, no nos lo muestra ni siquiera porque no está, en plan, no está completo. Porque hemos dicho que apellido y edad tiene que ser verídico, ¿sabes? No puede no existir. Entonces, cuando hago una consulta, ni siquiera me la saca. Entonces, vamos a hacer uno real y vamos a meterle nombre, apellido y edad. Y en DNI, nombre, apellido, vamos a ponerle Pérez. Hemos dicho siempre entre comillas simples, que no nos olvidemos. Pepe Pérez y edad, vamos a ponerle 25 años. ¿Vale? Como es un número, puede ir entre así, sin comillas. Y esto se va a continuar. Y me dice entrada duplicada. Vale. Como lo hemos dicho que es una primary key, tiene que ser única. Entonces, si nosotros le vamos a introducir un valor que ya existe en la base de datos, me va a decir, oye, esta clave ya existe, está duplicada. Entonces aquí vamos a cambiarle el número, ¿vale? Vamos a ponerle en vez de doses, vamos a ponerle unos. ¿Vale? Pepe vamos a ponerle Alfredo. Pérez vamos a poner García. Y edad 25. Continuar. Y ahora sí que nos tiene que dejar, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a examinar. Y tiene que haber aquí una creada que sea, ¿ves? En plan, DNI, pues 22 tal F, Alfredo García, edad 25 años. ¿Vale? Y esto es un dato que ya podemos consultar. Vamos a hacer una consulta, ¿no? Ya que estamos. Vamos a hacer una consulta de toda la tabla. Pues select, ahora esto luego lo veremos, bueno, luego ya o el otro día, from, y el nombre de la tabla que sería personas. Con esto sacamos todos los datos de personas. De la tabla personas. Entonces veis aquí que me saca dos datos. Al final este sí que me lo da, aunque sea non-null. No sé por qué, no debería, pero bueno. Cada SGDB, cada sistema de gestor de base de datos tiene sus cosillas. Así que bueno. ¿Vale? Me consulta los dos datos. Dime. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, que yo quiero actualizar el dato de Pepe para agregarle el apellido y la edad, ¿cómo sería eso más o menos? Eso es un... ¿O habría que borrarlo y volverlo a poner? No, se puede hacer... A ver, puedes hacer un drop column. O sea, perdón, un drop... Un... Sí, una eliminación. Puedes eliminar el dato de la tabla, por ejemplo, puedes hacer un delete y volverlo a poner. Pero existe el comando update que lo que hace es modificar. ¿Vale? Ah, está perfecto. Que lo tenemos por aquí. Al final es seguir esto. Que claro, no lo hemos visto, ¿vale? No hemos visto el select where y insert update y delete. Pero al final es update es update personas set donde pone contact name, o sea, donde pone, por ejemplo, apellido igual vacío,
coma. O sea, por ejemplo, contact name. Vale, o sea, aquí le está diciendo, le está metiendo la sentencia where, que es que al final no sé si en plan, como no lo he explicado, no tiene, a lo mejor no lo entendéis por ahora. Pero bueno, le quiere decir que donde esté el ID 1, ¿vale? Donde en la tabla el ID sea el ID 1, que el nombre de contacto y la ciudad se cambia a estos valores. En este caso, nosotros sería update personas, set apellido, yo qué sé, García o otro apellido, o Pérez, o sea, apellido Pérez, edad 50, where DNI igual a 11111F, que era el nuestro. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, en el ID que Vale. tenga eso, le va a actualizar los dos campos que hemos señalado. En este caso, apellido y edad. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, eso sería para actualizarlo. El próximo día veremos ejemplos bastante más tochos con consultas, tipos de consultas, para que veas el asterisco, que es que saca todos los valores, la sentencia where, que ya hemos visto más o menos cómo es, y hacer inserciones de datos, hacer actualizaciones de datos y borrado de datos. ¿Vale? Una vez tenemos eso, tenemos el 70% del conocimiento sobre todas las bases de datos. ¿Vale? Pero lo que cuesta de las bases de datos no es esto de SQL, porque esto ya veis que son 5 cosas, jugar un poco con ellas, quitar, poner, modificar esto un poco, toquetear todas las teclas y saber qué hace cada cosa, porque al final es toquetear. Lo difícil es hacer esto de aquí, que es el ejercicio que quería proponer para hacer nosotros, teniendo en cuenta lo que sabemos de modelo entidad-relación. Entonces lo que quiero es que cojáis este ejercicio, como SQL, o sea, como las clases de SQL son una vez a la semana, ¿vale? Son hoy y creo que ya no es hasta la semana que viene, hasta el martes de la semana que viene, sí que me gustaría que si sacáis tiempo, hicierais este ejercicio, ¿vale? Os lo voy a pasar yo ahora. Lo que pasa es que el ejercicio está la solución aquí debajo, creo, sí. ¿Vale? En plan, quiero que hagáis este ejercicio, os lo paso ahora. Y al final es una entidad-relación bastante tedioso, bastante complicadillo, un poquito, pero lo bueno es que podéis preguntar cosas por el Discord y al final de esta semana, el domingo por ahí, antes de que empiece la clase, mandaré el resultado, ¿vale? Os mando el resultado y una vez tengáis el resultado, pues mira, veis a ver más o menos lo que habéis hecho, las dudas que tenéis y en la clase del martes siguiente vemos las dudas que tenemos en entidad-relación y hacemos otro ejercicio los tres juntos, o los que vengan. Si viene más gente, pues haremos ese ejercicio con más gente. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, perfecto. Vale, aquí es, el resultado de esto es un modelo entidad-relación, un modelo conceptual y luego un modelo lógico. ¿Vale? Ok. Yo con que me hagáis el modelo entidad-relación, que es el que tiene cuadraditos, circulitos y rombos, me vale. La verdad. Porque es lo que al final luego te piden en cualquier otro sitio para hacer un proyecto. Así que nada, dejo esto por aquí. Pues si tenéis alguna duda, comentadme. Vas a pasar también los apuntes que has dicho, los Sí, tuyos, ¿no? hay una... Esto lo voy a pasar por... Hay un canal de SQL, o debería haberlo. Sí, hay uno que dice bases de datos. Supongo que es ese. Sí, a ver... Claro, Bases de a datos, aquí canal está. Perfecto, mira, genial. Pues voy a pasar el ejercicio lo primero y voy a pasar los PDFs. Como os he dicho, el modelo entidad-relación no os lo puedo pasar. Porque, a ver, bueno, os lo puedo pasar. O sea, a mí me da igual. Pero como la uni se queje, pues me como yo el marrón. Por lo que sea. Sí. Entonces, con el que he creado yo ahí de tal, vais a ver la instalación y todo para que funcione bien. Luego, cuando queráis cerrarlo, ¿vale? Hacéis stop, aquí stop y stop, y lo cerráis, ¿vale? Se os puede quedar residual en el ordenador en segundo plano, pero lo único que vais aquí abajo a la derecha, al lado de la fecha, le dais al botón de aquí. Si tenéis Windows, si no tenéis Windows, pues os buscáis las castañas para quitarlo de segundo plano. Pero bueno, eso. Si os dais cuenta, he cerrado el servidor. Si yo reseteo esta página, a la mierda mi base de datos. En plan, se queda guardada, lógicamente, en el estado en que se quedó, pero esto ya no funciona, ¿vale?
Hay No. veces que me viene la gente a las clases que doy en otra escuela y me dice, oye Dani, que el servidor no me funciona, me aparece este mensaje de error, tal. Claro, porque no han venido al SAMP y no han abierto los servidores. Si no ejecutáis el servidor, no va a funcionar, imposible, ¿vale? Otra cosa, otro detalle, podéis poner igual que localhost, ¿vale? La IP de esto es 127.0.0.1, como lo veis ahí, ¿vale? Es exactamente el mismo camino. Si ponéis esta IP, bueno, ahora no funciona porque lógicamente lo he quitado, pero bueno, si ponéis esta IP, luego con que accedáis a phpMyAdmin, que es el SGDB, será suficiente para empezar a toquetear lo que sea. ¿Vale? Así que nada, eso. Bueno, os mando este ejercicio y también os incito, estaría muy guay, que crearáis una base de datos y crearáis una tabla. ¿Vale? Os dejo, pues podéis crear la de personas o de lo que queráis vosotros, pero vaya, os dejo hacerlo lo que veáis. Vale, ¿Alguna perfecto. duda? ¿Algo que queráis preguntar? No, no. Vale, Yo O sea, tampoco. surgirá